día, hermanos, que el Señor le bendiga. Qué bueno que podamos juntos, ¿cierto?, compartir un poco hoy de los orígenes bautistas. Vamos a ir un poco al Señor en oración ya, para pedirle que Él nos guíe y nos dirija en esta pequeña exposición de orígenes bautistas. ¿Me acompañan ahora? Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te agradecemos, Padre, por tu bondad y por tu misericordia, porque hemos podido, Señor, estar aquí junto con otros hermanos para compartir, Señor, de esta historia, Señor, de la Iglesia Bautista que tú moviste, Señor, que tú despertaste a hermanos hace muchos siglos atrás. Y ahora, Señor, nosotros queremos aprender y reflexionar en torno a su historia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nuestras vidas, porque tú nos has salvado, nos has libertado del pecado. Y ahora tenemos, Señor, la libertad en ti, en Cristo, Señor, de disfrutar de tu presencia y de la comunión, Señor, con los santos. Te agradecemos, Padre, por todo esto y pedimos tu dirección en esta exposición. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, yo, como presentó Franco, ¿cierto?, soy pastor probando en una iglesia bautista en la quinta región. Yo no nací en la iglesia bautista, ya me convertí leyendo la Biblia hace 10 años atrás. Y de ahí en adelante comencé entonces a hacerme la pregunta: ¿quién eran los bautistas? Que llegué a esa denominación, empecé a estudiar la Escritura y teológicamente yo me convencí que la identidad bautista o la denominación bautista es la más bíblica, ¿ya? La que se acerca más a las Escrituras. O sea, no es por un tema de tradición que yo simplemente esté en la iglesia bautista, sino que es por convicciones teológicas, el cual veo en la Escritura que cierto es lo que enseña el Señor en ella para ser y llamarme bautista. ¿Ya? Entonces el tema que quiero compartir con ustedes es orígenes bautistas, ¿ya? Antes de mostrarles un poco los libros que usamos para esto, ya nosotros todo lo que decimos no es inventado, no son nuestras propias ideas, sino que simplemente son libros de historiadores bautistas. En este caso, Justo Anderson, que está al final, después si ustedes quieren ver, está a la venta. Ese ya no está en Estados Unidos, hay que pedirlo por Amazon. Lo compramos entre los tres, Leon McBell, donde Anderson se basa un poco o bastante, digamos, en la tesis de McBell. Otros libros que usamos, este está en línea, Los Bautistas, Historia, Distintivos y Relaciones. ¿Ya? Uno puede buscar ahí en línea en el internet y va a encontrar esos libros, ¿ya? Otro que usamos es la exposición de Waldron, la Confesión Bautista de 1689, es un libro donde expone la confesión, va explicando, y también en las partes de atrás tiene Historia Bautista, ¿ya? Donde va diciendo un poco de dónde venimos los bautistas. Después estos tres artículos, veo dos que son artículos, uno de Origen de los Bautistas, de la página de Imagen Bautista, otro que es también una muestra de la historia bautista, que está también en imagenbautista.cl, donde pueden visitar y leer. Y el otro que no se ve bien es el de Sugel Michelin, pastor bautista, que explica un poco también la historia del origen de los bautistas. Ahí va explicando poco a poco cuáles son las tres teorías que yo también les pretendo exponer en esta mañana, ¿ya? De ahí es donde nosotros extraemos la información, ¿ya? Así que cualquiera puede acceder, puede estudiar y puede profundizar si quisiera, ¿ya? No estoy tomando el tiempo por si acaso se me olvidó, ¿ya? Para que veáis. Bueno, entonces las teorías bautistas son tres, ¿ya? Tres de las teorías del origen de los bautistas, son tres teorías que existen. La primera es antipaido bautista. La palabra paido viene del griego, que significa niño, entonces quiere decir que es contra el bautismo de niños, ¿ya? La segunda teoría es la sucesión apostólica, ¿ya? La creencia de que los bautistas vienen desde la época de los apóstoles. Y la última es la restitución o separatismo inglés, la idea de que los bautistas salen de los puritanos, un grupo que sale en Inglaterra en el siglo XVII, y de ahí se cree que salen también los bautistas, ¿ya? Estas son las tres teorías. Entonces vamos a ver una a una un poco algunos representantes y qué es lo que ellas dicen. Entonces ahí tenemos la teoría, la primera, que es la teoría antipaido bautista o rechazo del bautismo de niños. Sostiene que la historia bautista se identifica con todos los grupos que rechazaron el bautismo de niños, ¿ya? Por tanto, argumenta que grupos como los novacianos, donatistas, paulicianos, petrocrucianos, valdenses y anabaptistas son grupos, ¿cierto?, que tenían el parentesco espiritual con los bautistas.
o sea, los principios que nosotros decimos bautistas, estos grupos los tenían, ¿ya? Ese es el mapa que está en el libro de Anderson. Él muestra, ¿cierto?, en cada siglo estuvieron grupos, ¿cierto?, que tenían el parentesco espiritual bautista. Entonces piensan que estos grupos que rechazaron el bautismo de niños, en verdad no todos, solo algunos, pero otros tuvieron énfasis como la pureza de la membresía, que es un punto bautista muy importante, ¿cierto? Nosotros creemos que solamente la persona regenerada y por medio de un testimonio público que es el bautismo, son quienes deben ser miembros de la iglesia, no cualquier persona, ¿cierto? No creemos que los niños o los infantes deben ser parte de la membresía. Por tanto, debido a ese énfasis que tenían estos grupos, se pensaba que ellos tenían el parentesco espiritual y se creyó que eran parte de los principios bautistas, ¿ya? Bueno, historiadores obviamente fueron quienes empezaron a promover esta historia. Los primeros historiadores, ahí los ven. Thomas Crosby escribió ese libro, La historia de los bautistas ingleses, en donde trata, ¿cierto?, la historia del antipadre bautista, desde Lutero hasta los anabaptistas. ¿Ya? Hace un pequeño estudio donde él empieza a mostrar, ¿cierto?, que de ahí vienen los bautistas, ¿ya? Luego otro historiador escribió la historia de los bautistas, y hay una frase de él donde dice, ¿cierto?, basta mostrar que los que eran las iglesias de Cristo en los días de los apóstoles, las iglesias bautistas lo son en el día de hoy. Las verdades guardadas por ellos jamás han muerto desde que Cristo las dio. En la proporción en que un pueblo ha mantenido estas verdades, ha sido verdaderamente pueblo bautista del mundo. O sea, estos grupos, porque tenían esos principios, se consideraban pueblo bautista, ¿ya? Un pueblo bautista a través de la historia, ¿ya? Luego tenemos a Albert Newman, que fue un historiador bastante importante de los bautistas, muy considerado como uno de los eruditos bien importantes. Y él decía, opino, decir con toda confianza que ha habido una sucesión ininterrumpida de la vida evangélica. Más allá de esto no quiero arriesgar una opinión. Bueno, da una opinión, ¿cierto?, arriesgada de su idea. Él pensaba y postuló que venían los bautistas, o los principios bautistas venían de estos grupos, y por tanto podría considerarse a ellos como parte, ¿cierto?, de historia bautista, ¿ya? Generalmente en esta teoría surge la pregunta de si los bautistas vienen de los anabaptistas o anabautistas, como a veces también le ponen. Hay gente que sugiere generalmente esta idea y dicen eso, ¿ya? Pero hay siempre un problema al afirmar simplemente algo así. El problema es que George Williams, que es un historiador que escribió un libro que se llama La Reforma Radical, como está ahí, ustedes lo ven, es muy famoso. Él dice que no hubo un solo grupo de anabaptistas, sino diversos grupos de anabaptistas. Bueno, cuando estuve en el seminario se estudiaba este libro, ¿cierto?, y se mostraba cómo existían diversos tipos de anabaptistas, no solo uno. Por tanto, es difícil hacer la conexión de forma directa, porque hay diversos grupos de anabaptistas, algunos racionales, algunos espiritualistas, algunos revolucionarios que decían vamos a imponer el reino de Dios aquí por la fuerza o por la violencia. Entonces no es tan fácil considerarse de esa línea cuando hay una diversidad de grupos de anabaptistas. Por tanto, crea ese problema. Ahora, ciertamente hay algunos que dicen, hay una línea que le llaman generalmente los anabaptistas ortodoxos, de donde podemos decir que hubo una influencia, sí, generalmente en un tipo de bautista que son los bautistas generales. Ya vamos a entrar a esa distinción de dos tipos de bautistas, generales y particulares. Pero debido a eso se piensa, ¿cierto?, que hubo una cierta influencia, pero no se puede hacer la conexión directa, aunque esto todavía siempre está dentro del mundo académico discutiéndose entre los historiadores, ¿ya? Pero no se puede hacer conexión simplemente directa, ¿ya? A los bautistas generales sí, pero a los bautistas particulares no, ¿ya? Bueno, fortalezas y debilidades de esta teoría. La fortaleza es reconocer el parentesco espiritual con algunos de estos grupos, ¿ya? Hay un cierto parentesco, hay unas ciertas similitudes que podemos considerar como válidas, ¿ya? Pero es debilidad, ¿cierto?, inferir que naturalmente eso los convierte en bautistas, porque, por ejemplo, hubo grupos como los novacianos que tuvieron problemas, según algunos historiadores, con la Trinidad, ¿ya?
Entonces no podríamos simplemente o de forma crítica suponer que ellos eran bautistas, ¿ya? Los paulicianos también tuvieron problemas de doctrina, eran dualistas, por ejemplo, y uno no podría asumir automáticamente que ellos eran bautistas. Entonces se crea ese problema de asumir y inmediatamente llamarse bautistas sin ver realmente que no todo era similar a los bautistas en el día de hoy, ¿ya? El segundo problema es confundir la historia de los antipaleobautistas con la historia bautista, hacer la combinación entre ambos, no necesariamente lo mismo, ¿ya? Y el tercer problema es que basado en esta teoría se piensa que la mayor influencia de los bautistas son los anabaptistas, cuando no es necesariamente cierto. Hay cierta influencia, pero no es la conexión directa, ¿ya? Y hay, como les dije, un tipo de bautista que sí, y hay un tipo de bautista que no, ¿ya? Eso es en general, ¿cierto?, la teoría la primera teoría, ¿cierto?, del antipaleobautismo. La segunda teoría, ¿ya?, la teoría del sucesionismo, postula la idea de que los bautistas vienen directamente de los apóstoles, ¿ya? Se construye a partir de la creencia, ¿cierto?, de la primera teoría. La primera teoría decía que eran parentesco espiritual, ¿ya? Pero esta va más allá y dice no solamente parentesco espiritual, sino que hay una sucesión directa de donde los bautistas proceden, ¿ya? Y hay discusión desde dónde empezó la iglesia bautista, ¿ya? Algunos dicen de Juan el Bautista, otros dicen de Jesús, otros dicen del Pentecostés y así, etc., ¿ya? Entonces esa es la idea, ¿ya? Es la idea de que esta teoría sostiene una sucesión apostólica directa. Ahí está el mapa, ese mapa lo da también justo Anderson en su libro. Ven que ahora están conectados, ¿ya? No es como el otro que estaban separados, sino que ahora están conectados porque van de la mano, ¿ya? Montanistas, novacianos, donatistas, paulicianos, petrolucianos, todos estos grupos a través de los siglos, según esta teoría, son bautistas, ¿ya? Bueno, bastante problemático eso, pensando en que algunos se consideran grupo hereje también, ¿ya? Pero es lo que sostiene la teoría sucesionista. Bueno, historiadores que comenzaron a ver esto, el señor Ochar, hay un pastor bautista, generalmente todos estos historiadores eran pastores y escribían historia. Vemos ahí donde dice ese libro, Una concisa historia de los bautistas extranjeros. Dice él, haber comprobado sin duda que la iglesia bautista ha existido desde el Pentecostés hasta este periodo moderno, ¿ya? Sostiene directamente eso, hay una sucesión directa, ¿ya? Una sucesión directa. Después otro historiador que siguió esto, David Benedict, publicó un libro, La historia de la denominación bautista en América y en otras partes del mundo, ¿ya? En 1848 escribió que las creencias peculiares de aquella porción de profesantes cristianos, ahora llamados bautistas, ha existido siempre y están presentes en las distintas sectas y partidos que constantemente se separan de las iglesias griegas y romanas y de otros cuerpos eclesiásticos. O sea, él pensaba, ¿cierto?, en esa sucesión directa, ¿ya? Y luego William, que es el editor de la primera enciclopedia bautista, que lamentablemente no está en español, ¿ya? Hay una enciclopedia bien buena donde hay mucha historia, está todo eso en inglés. También, ¿cierto?, pensó que los bautistas venían directamente desde los apóstoles. Dice, los bautistas empiezan su vida denominacional bajo el ministerio del Salvador, floreciendo durante las varias épocas de la oscuridad que se existieron entre la primera apostasía y la reforma del siglo XVI. Entonces él pensaba que directamente veníamos de los apóstoles. De ahí en adelante hubo otros también grupos o historiadores que sostuvieron esto. Un pastor americano, por ejemplo, inventó la historia de la perpetuidad de la iglesia bautista. Y él dice que jamás ha habido una época desde la organización de la primera iglesia neotestamentaria en la cual no existiera una iglesia neotestamentaria genuina. Y se refiere obviamente a los bautistas, ¿ya? O sea, desde siempre han existido los bautistas. Y él dice, refiriéndose específicamente a los bautistas, dice, convencerme de que no hay una iglesia que ha continuado desde el tiempo de Cristo es convencerme de que la Biblia es falsa, atribuyéndose, ¿cierto?, la historia de los bautistas como una sucesión, ¿ya? Esto es lo que es el sucesionismo bautista en su teoría y lo que historiadores siguieron. La más popular, ¿cierto?, o la forma de popularizar esta teoría fue a través del libro de J.M. Carroll, ¿ya?, En el rastro de sangre,
que probablemente lo han escuchado o leído, no sé, es más o menos conocido. Se hizo famoso cuando se tradujo, ¿cierto?, por un hermano, lo tradujo en Argentina y se empezó a divulgar por toda la iglesia y se hizo muy, muy conocida la historia, ¿cierto?, de el sucesionismo bautista. Hay un mapa que no se ve muy bien, pero la idea es que todas las denominaciones tienen su comienzo. Seguramente han leído esa frase. Toda denominación tiene su comienzo, pero la denominación bautista siempre ha existido. ¿Ya? Esa es la idea del rastro de sangre. Ha existido, como ven, la línea roja, siempre ha estado la línea de sangre a través de los siglos y por tanto la iglesia bautista siempre ha existido. ¿Ya? Este punto de vista llegó al extremo en algún momento de la historia, en el movimiento de los lasmarquianos, ¿ya?, que surgió a la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos, donde ellos tenían una eclesiología bautista muy exclusiva, ¿ya? Y estaban muy comprometidos con la idea de la perpetuidad de la iglesia bautista, o sea que siempre ha existido, ¿ya? Era tan extremo el movimiento que empezó a tener problemas y discusiones entre los mismos bautistas, porque consideraban que algunos bautistas no eran tan puros, o al no creer en esta teoría, en verdad eran iglesias falsas. También empezó a tener problemas con el tema de invitar quizás a otros predicadores de otras denominaciones. Entonces hubo debates, problemas, etcétera, y hubo muchas separaciones por causa de esta línea, ¿ya? Esta línea fue bastante dura y todavía existe, generalmente en iglesias bautistas que son más independientes, donde no valoran el asociarse, digamos, con otra iglesia. Tiene más o menos esa perspectiva y esa idea. Esos fueron los lasmarquianos. Bueno, la debilidad de esta teoría, el problema, esto lo dice Anderson, ¿ya?, es que en su recia lucha contra los católicos romanos y los países bautistas de otras denominaciones, ellos recurrieron al final al mismo argumento católico romano, la sucesión apostólica. O sea, cayeron al final en lo mismo que criticaron en otras denominaciones, en el caso del catolicismo romano, al final se cae en lo mismo, en la sucesión apostólica, ¿ya? El segundo problema, y más evidente, es que no hay evidencia para hacer este trazo, ¿ya? No hay evidencia para decir realmente montanistas, petrocrucianos, paulicianos son bautistas en sí mismos, ¿ya? Entonces, al no haber evidencia, es actuar, digamos, actuar por fe en algún sentido, con los documentos, con los datos que nosotros poseemos. Y el último es que se volvió peligrosa esta perspectiva porque tendió, ¿cierto?, a volverse muy exclusivista y a tener problemas con los mismos bautistas. O sea, ni siquiera eran otras denominaciones, sino dentro de la misma iglesia bautista habían problemas y diferencias porque ellos eran extremadamente exclusivos, ¿ya? Entonces se volvió realmente algo problemático. Bueno, Spurgeon, al parecer, esta es una cita que él tiene, al parecer, en mi conjetura, Spurgeon siguió esta línea, ¿ya? Ahí está la frase, que pueden leerla, les puse los énfasis: no comenzamos nuestra existencia en la Reforma, tenemos una línea interrumpida que va desde los mismos apóstoles de Cristo, ¿ya? Probablemente porque esta teoría fue bastante popular en la época y le dio mucho sentido en contextos donde la iglesia bautista era perseguida, ¿ya? Recuerden que la iglesia bautista sostiene la separación de iglesia y Estado bien fuerte, a diferencia de las otras denominaciones que tienen un lazo con el Estado, por tanto usan el Estado para promover su religión o su denominación, ¿ya? Y los bautistas, al ser perseguidos por las iglesias católicas y protestantes, tuvieron problemas y se refugiaban más o menos en esta creencia, también en creer que la iglesia bautista, al ser la verdadera, es la más perseguida, ¿ya? Entonces eran sucesionistas generalmente que creían esto. Bueno, la última teoría, separatista inglés, ¿ya?, sostiene que la denominación bautista se originó en el siglo XVII en Inglaterra, como una fase del movimiento separatista o puritano. El movimiento puritano se llamó así, ¿ya?, no por temas sexuales, que generalmente como se tuerce la idea, sino por la idea de purificar la iglesia de Inglaterra. ¿Ya? La iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, que, ¿cierto?, siguió con algunas prácticas que no estuvieron de acuerdo este grupo y salieron de la iglesia y se formó el grupo puritano. Dentro del grupo puritano habían de todo, habían congregacionalistas, habían presbiterianos y habían bautistas, ¿ya? Este grupo
Sale entonces el grupo bautista y dentro de los mismos puritanos el debate del bautismo fue bastante candente. ¿Ya? Muchos puritanos estuvieron discutiendo sobre el tema y de ahí surge los bautistas también junto con los otros grupos. ¿Ya? Bueno, ahí está nuevamente el mapa dentro de los siglos, pero los bautistas se consideran como naciendo en el siglo XVII, el separatismo inglés. ¿Ya? Esta teoría no niega, bueno, eso está al final, pero igual no niega el parentesco espiritual que puede haber con algunos de los grupos del pasado. ¿Ya? Pero sí dice que nace en el siglo XVII, parte del grupo cierto separatista o puritano de ese mismo siglo. Bueno, ahí están los historiadores que siguen que propusieron esta teoría. Guillermo ahí escribió en su obra una pregunta en la historia bautista. ¿Predicaba los anabautistas en Inglaterra la inmersión antes de 1641? Bueno, él fue un rector de Louisville, dijo que los bautistas se originaron en 1641 como algunos puritanos ingleses que se separaron de la iglesia congregacional. ¿Ya? Él concluyó que los bautistas particulares fueron los fundadores de la denominación, ¿ya? Y no los generales. Esa es la conclusión que él llegó y quien lo apoyó generalmente fue el famoso teólogo bautista Strong, ¿ya? Que lamentablemente en Chile tampoco conocemos mucho. ¿Ya? Strong fue uno de los teólogos sistemáticos bastante importantes. Su obra, lo más cercano que tenemos está en portugués. Él apoyó esta tesis, digamos, de Guillermo, así como otros profesores, y al final tuvo problemas y los desvincularon por mantener esta posición. Ya, otro es Shakespeare, así como el escritor, escribió un libro ¿cierto? Llamado Pioneros Bautistas y Congregacionales en 1905, el cual planteaba también que solamente los bautistas particulares merecían ser considerados como fundadores de la denominación, y eliminó, ¿cierto?, a los bautistas arminianos de la historia. ¿Ya? Entonces también presentó esa tesis y su teoría sostenía que venían del siglo XVII. Me pasé. Enrique Bedell escribió: después de 1610 tenemos una sucesión ininterrumpida de iglesias bautistas establecidas por una evidencia y una documentación indudables, y desde el año 1641 a más tardar la historia y la práctica bautista han sido las mismas en todos los aspectos esenciales hasta el día de hoy. Ese historiador, que justo vi un libro ahora, andaba por ahí dando vueltas, de él, cierto, que sostenía la idea de que venimos de ahí, o que tenemos evidencia desde ese tiempo, entonces no podemos especular más allá que eso, solamente tenemos la evidencia desde ese momento. Y en 1644, por ejemplo, se hizo la primera confesión bautista particular. Entonces, obviamente hay evidencia y hay iglesias, por tanto hay datos y se puede concluir eso. Bueno, esta es la posición que siguen también historiadores bautistas actuales, que son bien conocidos en el mundo angloamericano, Michael Hykin y Tomás Metcalfe, dos de los principales, bueno, y otros más que están ahí, ¿cierto? Son los que sustentan esta posición, y lo que generalmente se enseña en seminarios en Estados Unidos. No todos, pero gran parte sostiene esta teoría. ¿Ya? La fortaleza, como dije, no niega la posibilidad de la relación espiritual con los otros grupos. El parentesco espiritual no se niega, puede ser, es posible, ¿cierto?, establecer ciertos vínculos, pero la teoría de la sucesión no es creíble desde los datos que tenemos, no es creíble o sostenible históricamente. ¿Ya? Y se pueden establecer los datos precisos sobre los bautistas desde el siglo XVII hasta el día de hoy. ¿Ya? Aquí, perdón, esta es la frase final que tenía de Anderson. Esto es una frase de Anderson, donde dice ahí, ¿cierto?, que la denominación bautista ha existido desde el siglo XVII, ¿ya? Pero el pueblo bautista desde los comienzos cristianos. ¿Ya? Y ahí empieza a argumentar que como historiador, ¿cierto?, sujetado a la investigación, solo puede decir que en el siglo XVII empezó, ¿ya? Pero el origen doctrinal se encuentra desde la época apostólica. Hace como una combinación aquí, pero sosteniendo que el origen histórico está en el siglo XVII. ¿Ya? Es una frase que pueden leer ahí de Anderson. ¿Ya? Nosotros como Imagen Bautista también nos adherimos a esta teoría. ¿Ya? Nosotros sostenemos y creemos
que nacemos desde el siglo XVII, desde el grupo separatista o puritano, desde ahí nacemos los bautistas. Esa es la teoría que nosotros seguimos y adherimos como imagen bautistas. Obviamente sin desmerecer las otras teorías, pero pensamos que los datos están ahí, entonces uno puede ir y, ¿cierto?, partir desde esa época hacia adelante. Bien, ahora vienen, después de las tres teorías, existen dos tipos de bautistas, ¿ya? Eso es lo que lamentablemente tampoco se ha visto mucho, estudiado mucho, ¿ya? Empiezo con el sínodo de Dort porque el sínodo de Dort fue una controversia que se dio alrededor de la iglesia holandesa, ¿ya? La iglesia en general seguía las enseñanzas de uno de los teólogos más importantes de la Reforma, que fue Juan Calvino, ¿ya? La iglesia en general seguía las enseñanzas de él, pero hubo un profesor, Jacobo Arminio, que hizo unas protestas contra esa idea y dijo: ¿saben qué? No estoy muy de acuerdo con la idea que sostiene Juan Calvino. Entonces él presentó un documento de protesta en donde enseñaba lo contrario o decía lo contrario a lo que este grupo, digamos, o la iglesia en general sostenía en aquella época, ¿ya? Y por tanto se hizo una controversia que se hizo conocida como el sínodo de Dort, que finalmente, ¿cierto?, se resume en 5 puntos para los dos lados, y así nos ha llegado hasta el día de hoy, ¿ya? Y esta misma controversia entró en los bautistas, ¿ya? Siempre estuvo vigente y siempre existieron los dos grupos o los dos tipos de bautistas, ¿ya? Y al final quedaron divididos, ¿cierto?, en bautistas generales y en bautistas particulares, ¿ya? Y los nombres que ven ahí, ¿cierto?, calvinismo por Juan Calvino y arminianismo por Jacobo Arminio. Cada uno de ellos sostuvo 5 puntos, ¿ya? El calvinismo en verdad lo que hizo fue responder a esos 5 puntos, por eso quedó resumido así, ¿ya? Y lo que dialogan y discuten es el tema de la doctrina de la salvación, ¿ya?, que se llama soteriología, digamos, en términos teológicos. Fue lo que quedó en la discusión ahí, ¿ya? La discusión era, cierto, que Calvinismo decía que la depravación total, o sea, todo el hombre todas sus facultades están completamente contaminadas con el pecado, ¿ya? Y Arminio decía: no están así. Hay ciertas cosas que no están contaminadas con el pecado, ¿ya? La voluntad no está contaminada con el pecado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo escoger a Dios, ¿ya? Luego seguía la elección incondicional. Los calvinistas decían, ¿cierto?, que el hombre fue escogido desde la eternidad por Dios antes de la fundación del mundo, y el arminianismo decía: no es tan así, sino que se basa en lo que el hombre hace, en lo que el hombre, como tiene una facultad que no está completamente contaminada con el pecado, la voluntad, entonces puede escoger, y en base a esa elección que hace, Dios escoge a esa persona, ¿ya?, que se llama fe prevista. Dios vio que alguien escogió a Dios y por tanto Dios lo escoge, ¿ya? Luego el calvinista decía: Jesús muere solamente por su pueblo, solamente por los escogidos, por los cuales Él escogió en la elección incondicional. Pero el arminianismo decía, ¿cierto?, no es así. Jesús muere por todo el mundo y esta es la salvación para todo el mundo ofrecida, ¿ya? Y ahí chocaba. Luego la gracia irresistible, que decía que en el calvinismo que Dios atrae a los que son suyos de forma irresistible, porque son sus escogidos y los salva. Y el arminianismo decía: no, uno puede decir no a Dios, ¿ya? Puede decir, resistirse al llamado de Dios. Y finalmente perseverancia a los santos, decir que los escogidos del Señor jamás se van a perder, jamás van a perder salvación, como es el término que se usa hoy en día. Y el arminianismo decía: sí puede caer de la gracia y puede perderse eternamente, ¿ya? Entonces esta fue la discusión que se dio, y hubo entonces bautistas particulares y bautistas generales que estuvieron juntos a través de la historia, ¿ya? Y hasta el día de hoy existen en Estados Unidos y también en Chile bautistas arminianos y bautistas calvinistas o particulares, ¿ya? Dentro de la historia han existido siempre las dos líneas de bautistas, ¿ya? Bueno, un poco de la historia de los bautistas generales. Se originan con Smith, ¿cierto?, mediados del siglo XVII. Él cuando estuvo todavía no existía mucho la distinción entre generales y particulares. Muy bien con el tiempo. Bueno, Smith fue ordenado como ministro de la Iglesia de Inglaterra. Los
bautistas generales fueron prácticamente extintos en algún tiempo de la historia del siglo XVIII porque se negaban a construir edificios, aplicaban una rigurosa ley de casamiento solamente entre los miembros de la propia iglesia, y eso obviamente los llevó un poco a desaparecer. Y ellos, como dije, los generales tuvieron cierta influencia del anabaptismo, ¿ya? De los anabaptistas tuvieron ellos más influencia. En particular, por otro lado, tuvo más influencia de los puritanos, ¿ya? Su teología es más calvinista en ese punto. Los puritanos todos eran calvinistas, entonces se nota la distinción un poco, ¿ya? En su historia y todo. Ahí están los particulares, que generalmente se considera que el comienzo de ellos comienza en 1616. Es posible que haya nacido antes, pero eso es lo que es los datos, y la iglesia más conocida era de estos tres pastores que pastorearon juntos, que pastorearon uno después de otro, digo, y cierto, se consideró una de las primeras iglesias particulares o reformadas. ¿Ya? Durante las guerras civiles, los bautistas calvinistas comenzaron a crecer y esparcirse por varias ciudades de Inglaterra, ¿ya? Y en 1644 ya había 7 congregaciones en Londres que, cierto, hicieron la primera confesión, la confesión de 1644, ¿ya? Entonces, de ahí en adelante, lo que hicieron los particulares fue crear confesiones. Después en 1677 y en 1689 publicada otra confesión. Bueno, hay bautistas bien conocidos en la historia particulares, como Hensel, Benjamin Keach, John Bunyan, que fueron generalmente, y Spurgeon también, que podemos nombrar como bautistas particulares, ¿ya? Adherían a la línea calvinista de los bautistas, ¿ya? Nosotros como Imagen Bautista también adherimos, como dijo Franco, a la línea particular. Ya nosotros somos confesionales, somos bautistas particulares, pero cierto, no tenemos problemas con la historia de presentarle a los hermanos para que puedan ver cuáles son las dos líneas. Bueno, eso sería